Algo muy importante que tenía que mencionar, me parece, chicos, es que en el tema de la fusión, muchos preguntaron qué va a pasar. Muchos dijeron, che, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? La verdad es que mucha gente me dijo por privado que con la fusión abandonan el juego. Porque no ven justo que cuando se fusione el juego tanta gente esté tan armada. Y me lo han dicho más de 5 personas. Es un tema porque acá, por ejemplo, vos me podés sacar, vos me podés sacar mucha distancia en el Neo, pero cuando se fusione el server se va a notar una brecha bastante diferente. A la gente que piensa así, que piensa que no es justo, supongo que no sé cómo decirlo, pero muchas personas que llevan empezando hace poquito y van a empezar a, por ejemplo, jugar con personas que llevan ahí, como dice Nico, mucho más tiempo. Pero algo que tienen que entender es que Ogres, el servidor histórico, no tiene 20 años o 10 años, no tiene ni 5, creo que apenas tiene 2. Entonces, tampoco es que somos unas bestias, nada más que mucha gente le mete mucha plata al juego. Yo en mi caso, por ejemplo, no le meto un peso, pero así estoy en el servidor de Ogres normal. O sea, tengo todo lleno de objetos legendarios para sortear, regalar, objetos épicos, de reliquia, eh, montones y montones para regalar, sortear. Entonces cuando yo le mostré esto a muchas personas del Neocero me dijeron, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que vos tengas esto y yo cuando me fusione, vos rompas el mercado. Entonces, por un lado lo entiendo, porque claramente los jugadores que ya estábamos hace mucho más tiempo acá, vamos a romper el mercado, obviamente, por supuesto, es obvio, sabido. O sea, yo voy a poner todas estas cosas a un precio desmesuradamente bajo y se va a romper el mercado, va a ser un tiempo jodido hasta que se acomode, es creo que lo más problemático. Después, ¿qué más? A ver, los campos se va a notar una diferencia abismal, supongo. Creo que los campos va a ser lo que más se note, porque es como el PvP oficial, digamos, del jueguito. Otra cosa más que se va a notar. Yo hablo mucho con gente nueva y la verdad que los ladders de Masmos. Después hay algo en el histórico que no hay en el server Neo, que es el pacto. Van a haber mucha gente que se agrede entre ellos. Y hay gente que flamea, hay gente que se enoja, hay gente que insulta. Y es que el pacto es, creo yo, para mí por lo menos, una de las partes más divertidas de Wakfu, que es cuando uno ya está full, agarra pacto para conseguir más drop. Más botín, bonos de recolección y botín. Mucha gente lo va a probar. Ojalá mucha gente se anime a probarlo. Pero ahí es también donde van a notar una diferencia enorme en la gente que ya está acá hace mucho tiempo. Nada, un mensajito para todas esas personas que vienen del Neo, no se desanimen. No se desanimen a seguir jugando porque la verdad es que si en 3 meses pudieron hacer tanto, subir tantos PJ, subir tantos niveles, porque le metieron tantas ganas al jueguito, yo creo que lo pueden hacer acá tranquilamente. Es más, acá van a tener más oportunidades porque los jugadores del histórico, que no nos queremos armar tan bien en los Neo o nos armamos bien para otra raza, con acá estamos probablemente con nuestra raza main. Por ejemplo, yo juego Yopu en el Neo, pero no me voy a fulear mis sets del Yopu si yo acá estoy hasta arriba con mi set 230, mi 245, tengo un 245 para PvP. Claro, eso mismo. La verdad es que Wakfu no es a día de hoy tan competitivo como lo es Dofus. Entonces, creo que es hasta mejor, se podría decir. A mí me gusta, a mí me encanta igual competir en Wakfu porque creo que le da un poquito más de vida al jueguito. El pacto, el PvP. El tema de la mascota a muchos también le bajó porque sus builds están preparadas para ir con 14, 15 pa, siendo que cuando se fusionen los servers la mascota probablemente desaparezca y de 14, 15 pasen a 13. Pero otra cosa que no creo que deberían preocuparse es porque se viene una actualización en Wakfu, supuestamente dijeron que la tenían bastante avanzada, que es la de los mercas cercados, donde vamos a criar a nuestras mascotas, a las monturas. Eso, van a agregar un sistema nuevo que se llama mercas cercado, entonces creo, para mí, Bas y Nico, eso es porque se dieron cuenta que mucha gente prefiere jugar a Wakfu con mascotas y monturas que les den una mejora
mucho más significativa que 90 de dominio y 30 de golpe crítico. A ver, no es mentira que el Neoserver está hecho ya de por sí para que el juego sea más fácil. El Neoserver está hecho para que los jugadores nuevos tengan facilidad y afinidad con Wakfu, que no les cueste tanto, que sea más amigable, le hicieron más friendly el juego. Es como tener, digamos, en el set la mascota es como un épico y reliquia extra, casi, digamos. Entonces, que te resten eso es bastante. Lo que parte de dominio, vida, de todo. Y otra cosa buena es eso que están diciendo ahí los chicos, es que el sistema de archis que está acá en el servidor histórico va a desaparecer. Y menos mal. Y menos mal. Porque cambiar archis antes era, pero... Era literalmente un sistema monopolizado por un grupo de personas que lo tenían ahí 24/7, imposible de agarrar. Posible, no había manera. Si querías un archi tenías que pedir a alguien que te comunique con esa gente y nada, y pedirlo. Prueben un tiempito, va a ser un poquito más áspero, supongo, va a ser un poco más complicado, creo yo, un poquito. Pero si uno jugó ya tanto tiempo, se tienen que acostumbrar a que Wakfu siempre, esto es verdad, Wakfu siempre está cambiando cosas de las razas, o sea, hace un tiempo cambiaron algo del Celatrop. La gente que tenía sets y build de Celatrop tuvieron que adaptarse. Cambiaron cosas del Tima. La gente que tenía sets y build de Tima se tuvieron que adaptar. Reworkaron al Yopu. Todos mis sets, desde la franja más baja hasta la franja más alta, quedaron inutilizables. Todos, absolutamente todos. Tuve que cambiar un montón de partes. O sea, una pérdida absoluta de camas. Entonces creo que Wakfu, como cambia todo el tiempo, nada, sigan avanzando porque esto va a pasar siempre. Siempre va a pasar. Si les gusta el juego, se van a tener que acostumbrar a los cambios, a que el juego cambia y cambia y cambia y cambia y cambia y cambia sin parar. Entonces, no te preocupes si tenés un set full opti que después no funciona. Te va a pasar en todos los juegos que sigan cambiando a día de hoy. A menos que quieras un juego que no cambie y si querés un juego que no cambia a día de hoy, tenés que jugar, no sé, un server del Warcraft, que podría ser del WoW, un server de, no sé, de Albion Online, que también podría cambiar cosas. Juegos MMORPG viejos, tan viejos, que no se animen a cambiar de hoy. Wakfu la verdad que está en constante cambio y no queda otra que aceptar que el jueguito va a ir cambiando y que tu personaje mañana, el set que le pusiste, no sé, no sé.